7 de la noche con 39 minutos, si lo marca el reloj de Contraportada. Con el maestro Alfonso Zárate. El maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Maestro, ¿cómo le va? Bien, Carlos, buenas tardes. Bueno, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que se mató, que se suicidó con una pistola calibre 22, el periodista, escritor, activista, exdirigente del 68, Luis González de Alba, un hombre que nunca quiso estar en los terrenos de lo políticamente correcto. Es cierto, yo creo que Luis González de Alba, por una parte, es uno de los líderes más destacados del Consejo Nacional de Huelga, un pensador, yo diría, irreverente, provocador, valiente para sostener sus ideas contra viento y marea. Y recuerdo particularmente un ensayo que publicó en la revista Nexos en 1993. En aquel momento eran 25 años del 2 de octubre. Tituló ese ensayo La fiesta y la tragedia. Y en ese texto, Luis González de Alba rompe con la historiografía políticamente correcta sobre el movimiento estudiantil de 1968, censura la intención de erigir un santoral de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, corrige la versión de estos exdirigentes del movimiento, habla por ejemplo de una terquedad disfrazada de pureza en la que no cabía la negociación porque su postura era de rendición, es decir, es el todo o el nada, que por cierto esta postura en donde la negociación no es más que la cesión total o la capitulación de la otra parte, nos recuerda a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y algo que no logró Luis fue esto por lo que luchó con tanta insistencia, que el Senado le entregara la medalla Belisario Domínguez a un héroe civil, a Gonzalo Rivas Cámara. Hay que recordar que prácticamente en todos sus artículos en Milenio terminaba con este reclamo que yo compartía plenamente porque me parece que se le ha entregado el premio a personajes que no representan ese extraordinario valor civil que caracterizó a Belisario Domínguez y que en cambio este hombre prácticamente desconocido que expuso su vida para tratar de salvar la de muchos otros ante los desmanes de los normalistas y de los profesores de la coordinadora que habían lanzado bombas molotov a una estación de gasolina que amenazaba con estallar, se convirtió en una obsesión para Luis. Por otra parte, el hecho de que estemos a solo 2 años de cumplir 50 del 2 de octubre, me parece que es una buena oportunidad para repasar un poco cuál era el México de 1968 y qué significó, en mi opinión, un parteaguas en el país ese movimiento. Uno de los estudiosos y que lo vivió, que fue testigo, fue Carlos Monsiváis. Y también Carlos, de alguna manera, como lo hacía Luis, reconocía que detrás del movimiento había una buena dosis de inconsciencia, de relajo, de solidaridad involuntaria, de emoción artificial, pero en el fondo todo eso se convirtió en una demanda para un México más democrático. Y recordar también que cuando emerge el movimiento estudiantil es en pleno régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Y ya para entonces Díaz Ordaz, quien se había formado en el seno de esa camarilla poblana de los días de Maximino Ávila Camacho, sentía que nadie tenía derecho a disentir o a criticar o a censurar al poder. El poder era, digamos, algo que se ejercía de una manera tan arbitraria que hoy resultaría muy difícil de entender. Y creo que vale la pena reconocer que detrás de los reclamos inmediatistas y limitados que expresa el pliego petitorio de aquel tiempo, estaba toda una toma de posición de importantes sectores sociales, sobre todo clase medieros, que hablaban del país, no tanto el país que querían, sino el país que repudiaban. ¿Cuáles eran entonces las reivindicaciones, maestro Zárate? Tenían mucho que ver con los incidentes previos, por ejemplo, la desaparición del cuerpo de granaderos, que era, digamos, el cuerpo de represión,
la derogación de dos artículos del Código Penal, el 145 y el 145 bis, que establecían un delito que se había establecido con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que era el delito de disolución social. Entonces era un delito verdaderamente aberrante, y con base en ese delito se había encarcelado a todos los líderes opositores. El movimiento empieza a partir del enfrentamiento entre esa preparatoria ochoterena y muchachos del Poli, en donde irrumpe la policía, entra a los planteles, y entonces en un principio de lo que se trata es de decir no a la represión. Y en la medida en que va transcurriendo el tiempo, se van incorporando nuevas demandas, y al final de todo esto hay un documento, no recuerdo bien el título, pero creo que se llama México 2 de octubre, en el cual ya está planteado un contenido de orden democrático muy de fondo. O sea, ya muy de proyecto de país, digamos. Así es, pero es evidente que en el momento en el que surge no tiene esta elaboración, pero hay cosas bien interesantes, Carlos. Por ejemplo, hasta 1968, tanto en el Poli como en la universidad existían las sociedades de alumnos. Y en el caso, por ejemplo, del Poli, había una organización llamada FENET, que era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. En el caso de la UNAM era la FUSA, Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, pero no eran representativas, en realidad estaban cooptadas, y muchos de sus dirigentes eran mercenarios que por esa supuesta representación recibían dinero tanto de fuentes del gobierno del DF, gobierno federal, como de la propia universidad. Entonces es muy interesante ver cómo el movimiento desarrolla una lógica. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Huelga son dirigentes nombrados en asambleas, 2 por cada escuela, pero además son dirigentes rotativos, lo cual evitaba lo que se acostumbraba mucho, que era la cooptación o la intimidación, porque el Estado no tenía una seguridad de con quién negociaba. Al final de cuentas, estaban a lo mejor en una mesa ahorita, representantes de ciencias y de medicina, pero en otras de arquitectura y filosofía. Entonces hay muchos aportes muy interesantes de lo que fue este movimiento, y desde luego ya sabemos que después del 2 de octubre algunos jóvenes desesperanzados recurrieron a las armas y formaron guerrillas, otros decidieron la lucha política, y que bueno, todavía hoy hay en distintos partidos políticos algunos que venían de aquellos liderazgos, pero creo que regresando a Luis González de Alba, me parece que su valentía y su irreverencia y su provocación fueron una aportación significativa a la democracia. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, un abrazo. El maestro Alfonso Zárate, analista de Contraportada.